Vamos a dar paso al primer panel, el rol del CDO, Tecnología Cultura. Modera Carlos Eduardo Díaz Mendoza. Carlos es VP Data Nola en Keirus, CEO de IT Performance. Emprendedor con amplia trayectoria en LATAM y experiencia en la estructuración, gestión y evaluación de proyectos de inversión nacional con orientación al aumento de la eficiencia corporativa a partir del posicionamiento, venta y adopción de soluciones tecnológicas de clase mundial en sector público y privado. Aliado estratégico en la implementación de soluciones de Data Analytics y Machine Learning con tecnologías de última generación como Daitaku, Tableau y otras. Apasionado por extraer el valor de los datos y liberar el poder de los colaboradores de la información a partir de tecnologías ágiles y esquemas de autoservicio. Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. En el panel hoy me está acompañando Pablo Fernández. Pablo es el Chief Data Officer de ICBC. Responsable de la estrategia y práctica de gobierno de datos y explotación de datos. Su área de Data Analytics tiene a cargo los equipos de Ingeniería de Datos, Gobierno de Datos, Business Intelligence y Data Science. Anteriormente estaba como gerente de Growth y BI regional de Mercado Pago y como gerente de Live de Innovación de Banco Galicia. ¿Cierto? Bienvenido, Pablo. Nos acompaña también Paula Runciman. Ella actualmente es la directora de innovación omnicanalidad en farmacias peruanas, que es la fusión de Incafarma y Mifarma en Perú. Es responsable de implementar la estrategia de omnicanalidad de las farmacias, que abarca por un lado el desarrollo del canal de venta e-commerce y por el otro la relación digital con el cliente, que involucra Customer Analytics, Marketing Digital, MarTech y finalmente el desarrollo de nuevos canales de venta y servicio de entrega. Bienvenida, Paula. Y por último, con nosotros está también Marcos Fontau, vinculado al universo tecnológico desde su infancia. Su primer ordenador fue un 8800 en 1988. No tenía RAM, no tenía hard disk y ahí aprendió a programar en QBasic con estudios y especializaciones en desarrollo de sistemas, Big Data, analítica avanzada y filosofía. Ha trabajado en la industria financiera con vínculo directo a equipos de TI continuamente desde 2003, liderando equipos multidisciplinarios y de alto desempeño. Actualmente ejerce el rol de Data Tech Manager en Banco Galicia, que es el principal banco privado de la República de Argentina. Bienvenido, Marcos. Bueno, entonces, pues la sesión de hoy queremos que sea un poco relajada, no queremos que sea parca ni fría, no hay gran formalismo ni gran preparación detrás de esto, pero sí un poco pues generar las opiniones de ustedes respecto a temas bien interesantes a lo que es el rol del CDO hoy en las organizaciones. Entonces, no sé si quieren agregar algo a las presentaciones, de pronto se me escapó algo, ¿estamos bien? Bueno, entonces vamos al grano. Yo creo que pues la pregunta obvia de apertura es ¿cuál consideran hoy que es el rol del CDO? Porque pues uno lo que encuentra es que resulta que el CDO debe tener la visión de alto nivel, debe saber de implementación, debe saber de seguridad, de calidad de datos, de privacidad, debe saber identificar oportunidades de negocio, debe poder ser un líder cultural, como decía Melissa hace un momento, para liderar esos procesos de transformación y además debe tener la visión de cómo volver ese activo digital un stream de revenue adicional en las organizaciones. Entonces pareciera que fuera mucho para una sola persona, casi que esa persona se vuelve toda una organización. Y aquí más que una pregunta específica son varias preguntas las que se abren también, porque es bueno, además de cuál es el rol, es todas las organizaciones necesitan un CDO, está más del lado de negocio, de tecnología, de recursos humanos, y cuáles son las principales cualidades y principales retos que tiene un CDO. Entonces, Pablo, ¿arrancas? Perfecto, gracias Carlos. Bueno, un gusto, buen día a todos. Ahí creo que ya preguntaste y respondiste gran parte de la pregunta, así que bueno, voy a intentar complementar y también me encantó la presentación de recién de Melissa, que está bueno que muchos puntos de lo que dijo, de lo que es lo público, convergen también con lo que es lo privado, ¿no? Eso de la transformación cultural que decía, sin lugar a dudas. Por eso vos dijiste un montón de roles que me hacía acordar hace unos años que hablaban de data scientist como, ¿no?, el unicornio, que era imposible conseguir, que salía matemática, física,
Y creo que el rol del CDO en organizaciones en general es articular un montón de iniciativas con una visión estratégica, ¿sí? Con una visión transversal, ¿no? Cross-área, pero a su vez articulando esfuerzos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en ICBC muy de la mano con HR, toda la parte del cambio cultural, que coincido con Melissa que es lo más desafiante, ¿no? El tema del mindset, creo que eso es fundamental. Después, con otras áreas, ¿no? Con infraestructura, toda la parte tecnológica, porque está perfecto la cultura, pero hay que acompañarlo, ¿no? Si las plataformas son muy legacy o la interfaz no es amigable, va a generar fricción. Si los procesos no están bien alineados, lo mismo. Y también coincido que el desafío de hacer un rol más nuevo, el tema del CDO, vos tenés roles más de hace 30, 40 años como el CFO, que ya todos tienen súper claro qué hace. Hoy todavía el CDO es medio como un comodín, ¿no? Que se piensa que sirve para todo. Y está bueno saber dónde recortar el scope para tener impacto, ¿no? Porque si uno se abre mucho, termina teniendo menos capacidad, digamos, de impacto. Así que ese es como un primer abordaje que pensaría. Y sobre dónde tiene que estar, creo que depende de la organización. Puede ser, digamos, conozco casos, no sé, que cuelga de riesgo, de negocio, de distintas áreas. Yo siempre hago el chiste, medio geek, que es, somos el inner join de negocio IT. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la visión, la estrategia, la priorización de negocio, pero a su vez tener el end-to-end, la visión sistémica y técnica que te da IT. Entonces, por eso creo que tiene que ir entre ambos mundos y articularse con ellos. Gracias. A ver, complementando las grandes respuestas que ya hemos recibido, efectivamente el rol del CDO implica mucha gestión de cambio, mucha transformación, mucho cambio de mindset, pero a la vez la capacidad de influenciar en stakeholders importantes, ¿no? Porque al ser algo nuevo y al ser algo de transformación hay que saber conseguir ese buy-in de stakeholders que están acostumbrados a hacer las cosas de una forma y que estamos tratando de influenciar en que las hagan de otra forma, ¿no? En farmacias peruanas creo que nuestro principal stakeholder y sponsor es el gerente general, y si no fuera por él y por su apuesta por los datos no podríamos haber hecho mucho de lo que hemos logrado. Entonces, el CEO suele tener equipo a cargo que tiene muchas ganas de hacer las cosas, pero necesitan encontrar esas oportunidades de negocio, ¿no? Y tener mucho foco en outcomes de negocio para que finalmente la compañía acompañe y apoye las iniciativas. Y por eso, en lo que comentaste de por dónde va más, si tecnología o negocios, yo priorizaría negocios porque finalmente tenemos que dar resultados, ¿no? Tenemos que generar o mayor venta o ahorro en gastos, y todo eso se puede lograr con los datos. Pero no dejo de lado, y coincido con Pablo también, que hay esta línea gris, ¿no? Entre negocio y tecnología, porque yo estoy convencida que para ser exitosos con los datos tenemos que ser mejores amigos con nuestros compañeros de tecnología, porque finalmente es la tecnología la que produce los datos, ¿no? Si no fuera por los sistemas, si no fuera por los productos digitales, si no fuera por las bases de datos que genera la tecnología, no tendríamos con qué trabajar, ¿no? Entonces, algo que nos pasa a nosotros en farmacias es que tal vez un poco tarde estamos comenzando a trabajar que en el proceso de producción de sistemas, en el proceso de desarrollo, se construya todo con un mindset de datos para que la calidad de estos sea mejor y para que podamos controlar mejor el ciclo de vida del dato, ¿no? Y sobre eso explotarlo. Gracias. Bueno, buenos días. Para agregar un poquito más a los que los compañeros estuvieron comentando recién, Carlos recién nos comentaba, o nos tiró un job description prácticamente imposible. No veo necesario que tenga todas esas patas robustas, ¿no? Pero idealmente es un rol que tiene que tener reforzada la pata de negocio, la pata de tecnología, por ahí, no en partes iguales, dependiendo de las características de la empresa. Pero sí, y haciéndome eco de lo que decía Melissa hace un rato, en las grandes empresas nos encontramos siempre con silos de información, que los silos de información responden a cuestiones coyunturales, cuestiones a veces de liderazgo de cada una de las empresas. Así, uno de los focos que tienen o que deben tener los CDOs es la construcción cultural, ¿no? Es decir, buscar la forma de romper esos silos y democratizar los datos. Hoy hablamos muchísimo de democratizar la información y el rol del CDO es crítico. Aparte de esto,
una de las preguntas también que comentaba Carlos es ¿dónde está el CDO? ¿En qué vertical? También eso responde por ahí a las características propias de la organización. Puede estar en riesgo, puede estar en tecnología, puede estar en alguna línea de negocios en particular, pero también tiene que estar acoplado a cuestiones regulatorias. A veces no puede estar el CDO en cualquier vertical de la organización. Yo creo que el CDO, y también como lo comentabas, Iván, hace una horita atrás, es un rol que se sigue construyendo. Es algo nuevo, lo estamos entendiendo todavía, y como toda esta cultura de datos que es bastante vertiginosa, el rol del CDO va a seguir construyendo en los próximos años y lo vamos a terminar de entender por ahí mucho más adelante. Gracias. Vale, muchas gracias, Marcos. Ahora que lo mencionabas, Marcos, bueno, creo que primero que todo, Claudia, si se puede, pues si el público tiene preguntas o comentarios respecto a lo que estamos hablando, creo que valdría la pena pues abrir la opción, ¿cierto? A menos que o quieren que vayamos continuando y al final hacemos la ronda, como seguimos y listo. Va, perfecto. Marcos, ahorita mencionabas dos temas interesantes, muy de moda, que son temas, bueno, uno no tan divertido, que es el tema de compliance, todo el tema regulatorio, pero un mal necesario. Y el tema de democratización. Entonces, en ese sentido, el tema de gobierno de datos, dentro de una estrategia clara de datos, ¿qué va primero, la arquitectura tecnológica o la estrategia de negocio? Si quieres, arranca tú que lo tienes fresco. Ya vi. No, se lo llevo, claro. Gracias. Bueno, si vamos a hablar de gobierno de datos, el gobierno de datos es muy amplio, ¿no? Y los focos de gobierno de datos también tienen que estar alineados con las características de la organización, los objetivos de la organización. Gobernar datos puede ser incluso muy costoso, muy caro. Por eso la estrategia de gobiernos de datos tiene que estar muy bien alineada con las características de la empresa, con el presupuesto, con los riesgos que la empresa quiere asumir. Y no vamos a poder escapar de la cuestión compliance. Pero no es un tema que tengamos que escapar. O sea, la cuestión regulatoria es algo que nos sube constantemente la vara y nos busca ser de alguna manera mejores profesionales. Así que no le vamos a escapar a ese tema. Pero repito, el gobierno de datos va a depender mucho de las características propias de la organización, su alcance, dónde está la organización en términos regulatorios, ¿no? Si es industria financiera, es salud, es farmacia. Cada una de estas organizaciones tiene su foco regulatorio y sus necesidades. En tanto gobierno de datos, en la industria financiera, podemos ser auditados y en ese proceso de auditoría, el gobierno de datos en tanto, por ejemplo, linaje de datos y linaje por ahí de también las variables que generan o que entregan un modelo, la salida del modelo predictivo puede ser también objeto de una auditoría. Entonces, en ese tipo de industria, el gobierno de datos tiene un foco un poquito más particular o distinto a otro tipo de industrias o corporaciones. A ver, en nuestro caso estamos en retail y la verdad la apuesta fue priorizar, generar valor, priorizar traer dinero sobre la mesa antes de trabajar gobierno de datos. Creo que si no lo hubiéramos hecho así no hubiéramos sobrevivido, porque gobierno es un proyecto, puede ser un proyecto muy grande, muy amplio, que es muy difícil de conseguir el financiamiento para hacerlo si es que no estás generando valor para el negocio, ¿no? Entonces, me voy a colgar de una frase de Melissa, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos aún mucha oportunidad en calidad de datos. Es algo que recién estamos comenzando a trabajar como proyecto 3 años después de habernos embarcado en el viaje de Data Analytics. Pero como lo perfecto es enemigo de lo bueno,
creo que hemos logrado muchas cosas buenas, lejos de lo perfecto, pero que han generado valor, ¿no? Entonces, sí, el gobierno es muy importante, lo estamos comenzando a trabajar y ya estamos viendo algunas consecuencias de no tenerlo, pero en el neto, al haberlo dejado después, hemos traído más rentabilidad, más venta y más ahorro para el negocio. El punto que sí vimos desde un inicio, estando en retail y teniendo muy engranado el marketing digital a la data, es el tema de consentimiento de datos, ¿no? El tema regulatorio de la aceptación de uso de datos personales, que en cada país es diferente, pero sí es algo que comenzamos a trabajar con el equipo que está ahí arriba desde el día 1, pues somos constantemente auditados, ¿no? Es una patita, pero todo lo demás que abarca gobierno de datos, recién lo estamos comenzando a trabajar. Me gusta que sea un panel diverso porque tenemos, claro, un mundo más retail, un mundo más banco y vemos los distintos abordajes, ¿no? Uno más, bueno, quiero ganar plata y el otro tengo que cuidar que el Banco Central cumplir con todos los bullets. Y en nuestro caso también somos un banco. Y ahí hace un tiempito hay un artículo que hablaba de data governance como data enablement, ¿no? Que es ser habilitador de las áreas, ¿no? Ya no ser el policía que uno va y pide cosas, sino que el área también sea consciente que todo lo que hace, todo lo que construye, es algo que sirve no solamente para tachar el bullet con el regulador o con el accionista en el caso nuestro, sino también que le va a favorecer, como decía recién Paula, para potenciar su negocio, ¿sí? Porque si tenés, en el caso, ¿no?, de calidad de datos, si la calidad, por ejemplo, de un teléfono no es buena, no voy a poder contactar, digamos, a ese cliente y desarrollarlo. E incluso no voy a poder hacer campañas de remarketing, porque hoy usamos el teléfono y el mail para hacer, ¿no?, el cross con Facebook o con Google. Entonces, en ese caso también el tema de, lo conecto con la pregunta anterior, ¿no?, de tecnología o el proceso. Y ahí, digamos, me acuerdo que cuando entré había priorizado implementar un MDM, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Porque todavía no teníamos una política y lo primero que hicimos con la responsable de data governance del equipo fue, ok, planteemos junto con IT Risk una política, de eso que después le venga una circular y que eso nos sea como el baseline para poder trabajar. También empezar a formar a los equipos, o sea, identificamos a los data owners y en base a eso seleccionaron sus data stewards para que cada dominio tenga un referente, un focal, un embajador de datos. Porque un mantra, justo ayer hicimos una primera vuelta con un partner estratégico y me encantaba algo que dicen que es todos los analistas, todas las personas son analistas de datos en el sentido de que no es algo que queda en el área de data porque queda siempre corto, ¿no? Tiene que ser un mindset que atraviese la organización. Entonces creo que esa es un poco la mirada que le damos, cumplir con la regulación, cumplir con el accionista, pero que sea un habilitador de todo el resto de las áreas de data y de negocio del banco. Bien, chévere. Pero entonces, Pablo, en función de eso mismo que dices, entonces hagamos también el debate de tecnología versus cultura, porque y es un poco el debate entre el huevo y la gallina. ¿Es tecnología como habilitador de la cultura o desarrollo de cultura para que haya una buena adopción de la tecnología? ¿Qué opinas? Perfecto. Yo creo que ahí cultura y ahí también el tema de la tecnología tiene que acompañar en el sentido de no generar fricción, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, bueno, es tan engorrosa esta herramienta, mejor se lo pido al área de BI y que me lo dé resuelto. Y ahí siempre trabajamos, nosotros tenemos una serie de OKRs y unos objetivos estratégicos, tenemos una mesa mensual de Data Strategy y tenemos como 4 focos, ¿no? Una es el mindset, la parte cultural, otro es la parte de skills, o sea, hay que formar a las personas para que puedan hacerlo. O sea, de hecho estamos haciendo un programa de Self-Service BI para que cada equipo tenga gente que sepa manejar herramientas de visualización como primer pasito, después va a seguir avanzando. Estamos años luz todavía de estas compañías, pero tenemos bastante por desarrollo. Después la otra pata es la parte de tecnológica, que la herramienta sea jornada, que es una herramienta no legacy y que la UI sea amigable. Y después la parte de que el dato te venga redondo, ¿no? Si no tenemos un buen diccionario de datos, un buen mapeo, nosotros por suerte tenemos, digamos, toda una serie de armado, digamos, por ahora tenemos en Excel, estamos viendo para sumar, digamos, un data catalog para poder tener, digamos, como esa escalabilidad, digamos, más robusta. Pero esas serían un poco las 4 patas que veo, así que son todas condiciones necesarias para que ocurra. Así que bueno, es un poco mi mirada sobre ese punto. Paula. Gracias. Como bien dices, es el huevo y la gallina, ¿no? Creo que la tecnología ya la tenemos inmersa en nuestro día a día, está inmersa en los negocios también, pero lo que yo veo, inclusive en los equipos digitales de farmacias, que es donde trabajo, es que
todavía falta desarrollar esos skills, ese mindset para lograr sacarle el jugo a la tecnología, ¿no? Y ver cómo aportamos más y cómo solucionamos más los problemas con la tecnología que ya tenemos o con la tecnología que tenemos por desarrollar. Justo hace poco leí un artículo que la verdad me inspiró un montón y me hizo entender por qué a veces en la compañía nos cuesta sustentar por qué mantener los productos digitales, por qué no es un proyecto de principio a fin, que es un poco lo que sucedía mucho en las empresas antes, ¿no? Los sistemas eran proyectos, ¿no? Ahora los sistemas y los productos digitales son casi un elemento vivo y es un activo, ¿no? Que hay que mantenerlo y que genera revenue, que genera clientes, que genera datos. Y ese mindset es difícil de cambiar en una organización que está acostumbrada a trabajar por proyectos con sistemas legacy, y creo que eso es parte de la transformación y hay que convencer ahí a la gente muy arriba de que la tecnología ahora es parte de la cadena de valor de nuestras compañías, ¿no? Gracias. Bueno, tecnología y cultura en principio son parte de la misma estrategia, ¿no? La tecnología es constructora también de cultura. Tenemos que tener siempre en cuenta la relación que hay entre la tecnología y cultura y no pueden ir por separado. Si hablamos hoy, por ejemplo, de diferentes estrategias de datos o conceptos de datos como data driven, data mesh, son arquitecturas que las podemos pensar como arquitecturas técnicas, arquitecturas tecnológicas, pero existen únicamente cuando hay una cultura que las acompaña. Por ejemplo, si hablamos de data mesh, puede ser pensada como una arquitectura tecnológica, pero apalancado también por una cultura organizacional. Es decir, podemos tirar sobre la mesa en una organización toda una arquitectura tecnológica data mesh y si no la acompaña la cultura, el conocimiento, los skills, esa arquitectura no va a andar. Hay gente que define estas arquitecturas como arquitecturas sociotécnicas, ¿no? Porque están apalancadas también por un fuerte relacionamiento cultural entre la tecnología, ¿no? Por eso creo que no podemos disociar la tecnología de la cultura. Y es como decían ya, el huevo y la gallina, ¿no? Pero si pensamos en los orígenes de la humanidad, por ejemplo, en la rueda, el invento de la rueda fue un generador, un creador de cultura. Vale. Bueno, los tres sin excepción dijeron la palabra skills, lo cual nos lleva siempre a un tema de talentos, que creo que es uno de los grandes retos que vivimos todos en esta industria, y no solo en esta industria, pero en esta en particular. Entonces un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer la formación, el upskilling, la maduración y la aceleración de equipos de alto desempeño? ¿Cuáles son los principales retos en ese proceso? Paula. Ahora yo tengo el micrófono, entonces comienzo yo. A ver, yo creo que en general creo que todos estamos viviendo la alta demanda por talento digital, ¿no? Y sí, es un problema que tenemos en la empresa, en el grupo. Justo hace unos días nos juntamos ahí para ver cómo resolverlo. Pero, o sea, yo creo que uno de los principales factores para mantener al talento, atraerlo y hacerlo crecer es tener claro una visión clara y un propósito claro, ¿no? Creo que mucho del talento digital finalmente llega a una compañía y se queda en la compañía porque siente que está construyendo algo trascendente. Y eso depende del espíritu de la empresa y también de los líderes, ¿no? Porque a nosotros líderes nos toca crear y diseñar un proyecto en el que todo el mundo quiere estar. Un proyecto ambicioso, un proyecto en donde, como se dice en inglés, the sky is the limit, el cielo es es el límite, ¿no? Creo que ese es el punto uno. Y luego, como líderes en esta práctica de datos, algo que creo que es muy importante para el talento es generarles esa sensación real, tangible, de crecimiento, ¿no? Y el crecimiento se da no solo por nivelación de sueldos, no solo por aumentos, no solo por promociones, sino porque de verdad están aprendiendo a hacer cosas nuevas. Y eso se puede hacer ya sea con capacitaciones, desarrollo, un plan de capacitaciones que tenemos la suerte de tener en farmacias para el equipo digital.
pero también con proyectos en donde los chicos sientan que aprenden, ¿no? Algo que estamos tratando de hacer y que es un work in progress es finalmente tener este esquema de tribu en donde hay chapter leads, ¿no? Y eso creo que también ayuda mucho a que el talento en la práctica en la que está tenga a alguien a quien mirar hacia arriba, ¿no? Alguien que no solo genere lineamientos para la práctica, pero que también se encargue de formar al talento que está en esa práctica, ¿no? En esas cosas estamos trabajando. Creo que tenemos un equipo bastante sólido, ¿no? Nos falta ahí ajustar algunos temas y, como les digo, estamos en este proceso de ya formalizar el tema de la tribu. Gracias. Bueno, con respecto a eso, bueno, en el caso digamos, de Argentina puntualmente, digamos, como en el caso de Marcos y mío, digamos, tenemos también el desafío coyuntural, ¿no? en tema de talento. Con respecto, digamos, a cómo, digamos, de alguna forma desarrollar y mantener, uno de los primeros desafíos que tuve cuando me sumé al equipo fue consolidarlo, ¿no? Teníamos una tasa de rotación bastante alta y creo que también, tomando bastante de lo que dice Paula, hay que tener como esa visión. Creo que algo que logramos construir es, por un lado, esa visión más end-to-end de proyecto, ¿no? Muchas veces los nuevos perfiles, yo en mi equipo por suerte tengo de Baby Boomer, Generación X como yo, Generación Y, Centennials, o sea, atraviesa varias eras, y entender para cada uno qué es significativo. Obviamente tenemos equipos como Data Engineering, como Data Science, tenemos con nuevas generaciones que lo que valoran mucho es el propósito, valoran mucho participar en un proyecto que realmente les signifique, quiénes son sus líderes, o sea, son realmente características que antes, generaciones más parecidas a la mía, no lo ponía tanto en el centro. Y ahí, algo que hizo el ICBC este año fue, por un lado, repensar la propuesta para todos los perfiles digitales, para ser más competitivo, que eso me parece que nos trajo buenos resultados. Después también estamos armando junto con HR, co-creando, digamos, los career paths como para poder ayudar al desarrollo de los distintos perfiles dentro del equipo. Tenemos Data Scientists, Data Engineers y Data Analysts para que puedan ir creciendo y evolucionando, que tengan un camino, una perspectiva, un horizonte. Eso es súper importante. También acompañándolo, por ejemplo, con plataformas online, con un montón de cosas. Creo que eso es un poco, digamos, desde donde nosotros estamos viéndolo como para poder seguir desarrollando el talento, digamos, atrayéndolo, y creo que por suerte nos está yendo bastante bien. Marcos. Gracias. Bueno, uno de los primeros puntos es escuchar a nuestros profesionales. Por ejemplo, este año hicimos una encuesta a principio de año respecto a la presencialidad, nada más tocando ese tema. En esta encuesta escuchamos lo que sabíamos que íbamos a escuchar, incluso alguna amenaza, ¿no? Por ejemplo, si volvemos a la presencialidad me voy a otro lado. O sea, ahí ya nos dieron un lineamiento, pero escuchar antes de que los profesionales se quieran ir. Muchas veces las organizaciones recién le dan el lugar a los profesionales para que hagan un descargo de la situación cuando ya avisan que se van a ir. O sea, tratemos de no llegar a ese punto. Y incluso en esas entrevistas nos vamos a encontrar muchas veces que no siempre se van por plata, no siempre se van por dinero, muchas veces se van por desafíos técnicos. Así que, aparte de escuchar a las profesionales, es necesario también plantearles objetivos técnicos, objetivos de desarrollo. Si vemos, por ejemplo, la evolución del landscape de ciencia de datos en los últimos 4 o 5 años, vemos cómo creció abismalmente. Entonces, ahí vemos que estos profesionales que ellos mismos nos desafían, ¿no? Son profesionales que no quieren morir en un random forest o desarrollando un ETL constantemente y pasen años desarrollando lo mismo con las mismas tecnologías. Es por eso que si nosotros no le ofrecemos un crecimiento de alcance tecnológico, se puede interpretar como que su curva de desarrollo se aplane. Y no queremos eso. Por eso hay que escucharlos, pero también hay que habilitarles tecnologías en función de las nuevas tendencias que les permitan a ellos seguir desarrollándose constantemente. Vale, listo. Última pregunta, Paula. Tú ahorita hablabas de algo interesante, y es que le dieron prioridad a las necesidades de negocio y a poner la plata en la mesa. Y eso un poco nos lleva a este nuevo paradigma de todo lo que es la monetización de datos. Uh-huh. Entonces cuéntanos un poco,
pues, ¿qué han hecho cada uno de ustedes en sus organizaciones? ¿Cuáles han sido los retos? No sé si tengan casos de uso específicos que quieran contarnos. Y bueno, ¿cuáles son lecciones aprendidas y tips para la audiencia en ese journey? A ver, les comparto nuestra historia. Cuando se reformuló el equipo de Data Analytics de farmacias, lo primero que hicimos fue tomar una oportunidad de negocio, un long hanging fruit que había en farmacias, pero que a la vez estaba súper alineado al plan estratégico, ¿no? El plan estratégico ese año buscaba capitalizar nuestras transacciones. Nosotros tenemos 20 millones de transacciones, pero estábamos haciendo muy poco para que cada una de esas transacciones tenga un ticket más alto, ¿no? O para que cada cliente consuma más. Teníamos la data de nuestros 11 millones de clientes, teníamos 20 millones de transacciones mes y teníamos un desarrollo antiguo en donde se podían imprimir cupones. Entonces, el reto que tomamos fue colgarnos de esa prioridad estratégica para tener el sponsorship no solo del gerente general, sino también del área comercial. Y desarrollamos lo que internamente llamamos nuestro primer data product, que es cupones, pero cupones personalizados basados en data. Fue muy difícil, no teníamos, como lo metimos en el plan del año, un poco intempestivamente, no tenía presupuesto, no tenía recursos dedicados ni nada, pero lo logramos sacar. Y la verdad fue un producto muy exitoso que participó en un porcentaje importante de las ventas y que logró que los clientes impactados finalmente gasten más, ¿no? Y un porcentaje importante más, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada cliente veíamos qué promoción darle de forma que penetre en una categoría nueva o suba el ticket o comience a consumir un producto que había dejado de consumir, ¿no? Y lo que lográbamos con eso era que el descuento, que todavía estamos muy acostumbrados a darlo de forma masiva para todos, finalmente vaya dirigido a un cliente para que gaste más y no un cliente que igual hubiera comprado el producto con el precio full, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera batalla, nuestro primer win, y sobre eso comenzamos a desarrollar otros data products. Lo que vino en paralelo, y que es otra forma de monetización para nosotros, es la integración de los datos para todo lo que es marketing digital, ¿no? Entonces, todo el trabajo de segmentación que coincidentemente hicimos con Iván, que salió un ratito, y el trabajo del modelo de datos de cliente y la visión única de clientes omnicanal, tomando la data transaccional del punto de venta también, nos ayudó muchísimo a monetizar y optimizar todas las inversiones que hacemos en marketing digital para no solo lograr una mejor experiencia de cliente, pero lograr mejores conversiones de forma más eficiente. Y en lo que estamos este año es escalando en el tema de lo que ahora se llama Retail Media, que para nosotros es la monetización no solo del dato de la audiencia del segmento, sino ese dato en acción, ¿no? Y ofrecerle a los proveedores con los que trabajamos campañas muy personalizadas y segmentadas con un valor y un retorno bastante más alto de lo que tendrían en un medio tradicional, ¿no? Y ahí, para nosotros, ese es otro ejemplo de cómo, partiendo de los datos, podemos monetizarlos, generar valor y finalmente, para nosotros, ese va a ser un nuevo revenue stream y una nueva unidad de negocio. Gracias. Bueno, en Banco Galicia nosotros construimos un framework para que podamos tener una estimación inicial de lo que significa ese producto de datos en función de la monetización. Pero hay otro esquema también de monetización que es el dato en sí mismo, es decir, poder vender el dato a una entidad externa. Pero eso es lo fácil, ¿no? El dato tiene un valor, lo vendemos, lo que también implica estar asegurados de o tener un SLA respecto a la calidad de ese dato. Pero saliendo de ese esquema, que por ahí es el más simple de exponer, internamente la monetización del dato es mucho más compleja, ¿no? Nosotros, si bien armamos un framework que nos permite tener una estimación, es siempre un tanto especulativa y
hay que tener también mucho cuidado de cuando nosotros generamos esta estimación o esta especulación del posible revenue de ese producto de datos, no asustemos al cliente interno, porque va a pensar, ahora mi producto entonces tiene que llegar a este valor. Bueno, es posible que no llegue a ese valor, pero no es la única forma de monetizar ese dato, porque hablábamos hoy de romper los hilos. Entonces, cuando nosotros generamos un producto de datos en un esquema donde no hay silos, está el dato democratizado, ese dato que generamos, que puede ser agregado, ¿no?, tiene un montón de futuros usos, ¿no? Por ejemplo, generamos un determinado modelo, pero parte de la data que se genera para ese modelo puede ser utilizada para un modelo de riesgo crediticio, puede ser utilizado para modelos de Netflix Offer o gestiones de campañas. Entonces, en principio es muy complejo la monetización de datos a nivel interno, pero tenemos que buscar siempre que, por un lado, no asuste al cliente y tener en cuenta que hay un montón de revenue periférico a ese dato que se va a ir generando a medida que seguimos avanzando. Buenísimo. Bueno, me sumo ahí a lo que decía Paula y Marcos. Yo creo que ahí, digamos, como central a eso está el tema del dato como un activo, ¿no? Creo que ahí, digamos, eso es lo fundamental, y por eso cuando pienso en monetización, como bien decía Marcos, no es solamente, bueno, el negocio, digamos, de ofrecer el producto a un tercero, sino, por ejemplo, cómo lo uso para poder generar, digamos, mayor fidelidad del usuario. Por ejemplo, un desarrollo que hicimos en su momento era, ¿qué hago? ¿Se lo vendo como un producto adicional o lo uso sin costo para que esté más fidelizado conmigo? Y también para la parte de eficiencia, ¿no? También en nuestro caso, que estamos un poco más regulados, también tenemos que ser muy cautos de todo lo que va hacia afuera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se utiliza mucho en función de eficiencia, que termina siendo beneficioso. En nuestro caso, por ejemplo, estamos dentro del área de IT y cada cosa podemos eficientizar, de infraestructura, de todo lo que tiene que ver con todos los mainframes y de todo lo que está por detrás del core banking, es muchísimo dinero, y muchas veces mayor es la oportunidad de eficientizar todos esos dólares que se gastarían en tecnología que quizás salir a vender o ofrecer el dato. Entonces, eso es el enfoque que tenemos por ahora. Creo que lo que se viene a futuro va a ser lo que pasó con Open Banking, ¿no?, en otros países hace un tiempo, que es cómo empezar a trabajar eso internamente, y una vez que lo tenés desarrollado, empezar a ofrecerlo, digamos, hacia afuera. Así que creo que ese es un poco hacia dónde va, y el tema de los marketplaces está explotando en otros países y seguramente en la TAM va a llegar muy pronto. Y una pregunta para cerrar esta en particular es, ¿cómo les ha ido en cuantificar esto? En medir bien el retorno de inversión, tanto en la estimación inicial previo al lanzamiento de una iniciativa de datos, como a la medición posterior de efectivamente la logramos, no logramos, qué tan grande es el gap. Perfecto. Bueno, no, en nuestro caso, digamos, se hace el modelo, digamos, después se va siguiendo con distintas dinámicas de KPIs, de OKR, se hacen ajustes, todos los meses se presenta el resultado de todos los proyectos, cuál es el gap, y después trimestralmente también se presenta un board. Así que ahí tenemos como distintos órganos que nos hacen que tengamos que ir mostrando resultados sobre lo que está construido, y si hay un desvío, tenemos que hacer, digamos, presentar porque hubo un desvío. Pero en general se hace, es bastante, digamos, el equipo de Finance arma, digamos, todo eso como para darle, digamos, una solidez, incluso para priorizar. Creo que acá el gran desafío es ¿qué priorizo?, ¿no? Porque oportunidades hay por todos lados. Recién contaban casos, ¿no?, de por ejemplo, en el tema de lo que es fidelización. Nosotros tenemos el ICBC Mall, que es un mall también que usan un montón nuestros clientes, y es, bueno, ¿qué hago? Empiezo a generar, por ejemplo, más relevancia ahí. Por ejemplo, la semana pasada pusimos un recomendador ahí para poder mandar mails súper relevantes a ese target, o desarrollo algo para Joy, que es nuestra nueva aplicación para generación Z. Bueno, en ese trade-off tenemos que realmente nos sirve también ese ROI para dónde ponemos los cañones, dónde ponemos ingenieros, para que realmente haga esa diferencia. En nuestro caso, como les comenté, no es que vendamos el dato en sí, sino el dato es la principal materia prima para generar o una nueva unidad de negocio, o una nueva forma de venta,
o para optimizar el marketing digital. Y sí, lo medimos y le damos muchas vueltas a cómo medirlo y tratamos que sea lo más ácido posible, ¿no? Digamos, en el caso de venta incremental y de cupones, lo que queremos medir no es la venta de cupones brutas, sino la incrementalidad que estamos generando en cada cliente. Hemos explorado como que 5 formas diferentes de hacerlo. Yo me inclino por la más ácida, ¿no? Siempre, porque si bien tal vez el número no sea tan grande como en las otras, es como finalmente uno puede sincerar correctamente no solo la optimización de uno lo que está haciendo, sino el valor que está generando y la rentabilidad del esfuerzo que se está poniendo ahí, ¿no? Gracias. Bueno, como comentaba, nosotros tenemos un framework que nos da una aproximación. Pero si bien desarrollamos ese producto de datos y es factible que ese producto de datos genere algo aproximado a ese revenue pensado en una etapa inicial, hay un montón de costos operativos que pueden ir apareciendo posteriormente. Esos costos operativos muchas veces son a veces sorpresas, a veces no, y tienen que ver con el mantenimiento por ahí del modelo, o incluso cuando parte de un modelo, por ejemplo, tiene parte del dato que lo vamos a buscar a una fuente externa. Ahí tenemos un costo extra. Y eso tiene que ser parte de cómo nosotros calculamos el revenue de ese producto de datos, sea un modelo o sea el desarrollo de una tabla con data agregada. Bueno, gracias a todos. No sé si alguien del público tenga preguntas, comentarios, quiera compartir experiencias de temas de monetización. No sé, Melissa, si por ejemplo desde el gobierno de Buenos Aires han hecho estrategias de monetización que el sector público tiene unos retos adicionales importantes, interesantes. Bueno, monetización de datos para el sector público es un poco complejo, pero quizás la analogía que más encuentro es que para nosotros la mejor manera de medir que los datos efectivamente generan valor es en qué medida los disponibilizamos, ¿no? Nosotros desde el sector público tenemos un compromiso con disponibilizar datos para que sea el ecosistema, la ciudadanía, nuestro público más datero específico, pero también el sector privado, quienes puedan utilizar estos datos. Y sabemos que en ese sentido tenemos un desafío que tenemos que transitar, porque si bien en la ciudad tenemos una historia de hace más de 12 años, el portal de datos abiertos de la ciudad tiene más de 12 años, que es un reflejo de vuelta de nuestro compromiso con la apertura de los datos. Sabemos que los formatos se tienen que actualizar, sabemos que esa información tiene que ser cada vez más dinámica, que tienen que disponibilizarse desde la fuente de origen. Y también sabemos que, además de eso, nos tenemos que preguntar cuáles son efectivamente los datos que está necesitando el sector privado para poder mejorar sus soluciones. En qué medida la información que tenemos desde el sector público les puede ser útil. Por eso hemos conducido en estos últimos tiempos una serie de reuniones con representantes de por lo menos 3 sectores claves: fintech, logística de última milla, y se me estaba olvidando PropTech, el último, exactamente, para conversar con ellos acerca de, bueno, cuáles son efectivamente estos datos que están precisando, y estamos transitando ese camino para ver de qué manera podemos disponibilizar información del sector público sin afectar operaciones críticas de gobierno y también, por supuesto, respetando la privacidad y todas las condiciones que nos establece la Ley de Protección de Datos Personales y las distintas regulaciones como la Ley de Secreto Fiscal y demás. Así que en ese camino te diría que estamos desde el sector público. Vale, interesante. Gracias, Melissa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Los micrófonos están por allá. Hola, buen día. La pregunta es si alguno de ustedes tiene un caso o están trabajando en alguna iniciativa de monetizar datos en colaboración con otra organización. Es decir, no solamente trabajando hacia adentro con su compañía, sino también con alguna otra. ¿Ninguno?
nosotros tenemos un caso, pero está under the radar. Estamos ahí con la POC. Si sale bien, la contamos después. Pero sí, porque ahí el timing también es con quién te alías y empezar a generar un primer caso de impacto es importante. Pero sí, coincido que no hablamos, pero está el mundo del first, second y third party data. Y ahí, digamos, hablamos mucho de first party, pero tenemos una oportunidad enorme también de ir por ese camino. El desafío que tenemos nosotros es a nivel grupo, ¿no? Porque Farmacias es parte del grupo Intercorp y en el grupo Intercorp hay más de 30 empresas. Iván es el CDO del grupo y nos está costando un montón terminar de armar el gobierno y todo para compartir datos entre nosotros, ¿no? Cumpliendo con la regulación, cumpliendo con la ley de protección de datos y cumpliendo también lidiando con las politics que hay en medio, ¿no? Porque creo que una de las primeras batallas que tuvo Iván como CDO fue que cada empresa le dé los datos, ¿no? Pero es un desafío diferente, pero que busca al final lo mismo, ¿no? Ver cómo todos aprovechamos los datos del grupo. Gracias. Bueno, al igual que Pablo, nosotros estamos iniciando el camino hacia la monetización de datos con entidades externas. Por ahora podemos decir que es un tanto confidencial, pero esto no solamente nos habilita ese compartir datos con entidades externas, sino también empezar a hablar de traernos datos de otras entidades que pueden ser también instituciones bancarias. Es algo en Argentina también un tanto incipiente por ahora y que tiene que estar muy sujeto a las regulaciones, a la línea que nos baja el Banco Central, y eso es otro desafío extra. Gracias. Y Melissa, nos pueden sumar a los bancos a la mesa esa, nos coparía. Yo sé que las fintechs son cool, pero los bancos también estamos. No, y lo de Open Data, creo que bueno, la ciudad creo que es uno de los ejemplos. Yo lo uso hace un montón, con el tema de los árboles, con el tema de los semáforos, librerías, justamente. Creo que hay un clarísimo ejemplo, digamos, de algo público, digamos, bien hecho. Incluso se hicieron como una competencia hace poco para que la gente participe, se meta. Así que nada, celebro que también el Estado se arme ese tipo de iniciativas que para mí jerarquiza un montón la profesión. Sí, siguiendo con el tema de monetización de datos, ¿cuál debería ser un aspiracional, digamos, de revenue o de ingresos como porcentaje de la monetización de datos al interno de la compañía? Como aporte incremental de la monetización. ¿Cuál creen que debería ser ese aspiracional en la empresa? Sí. O sea, la respuesta es no sé, ya, pero creo que me atrevo a pensar que con las iniciativas que tenemos en el retail donde trabajo, tanto de data products como de retail media y todo eso, al final creería que podríamos en los siguientes años generar revenues incrementales de 10-15% sobre la venta total. O sea, ya es un porcentaje chico, pero importante, no es menor. Pero creo que eso solo va a crecer, ¿no? Pero es muy relativo y depende cómo lo mides y no sé. En base a la experiencia, a lo que comentó Marcos en algún momento, ¿de quién tiene que colgar el CDO? ¿De tecnología, de compliance, del negocio? Quería preguntarles a ustedes, desde el punto de vista de ustedes en particular, ¿en dónde tendría que estar colgar el CDO o en qué vertical de la organización tendría que estar el CDO? Desde su punto de vista particular, en base a la experiencia que tienen. Está bueno el punto. Sí, digamos, como decía, según la coyuntura de la compañía va variando. De hecho, no sé si está por acá Pablo de Naranja X, que ellos están en operaciones, creo que Marcos está en riesgo, nosotros estamos en IT, y cada uno tiene, digamos, como desafíos distintos, tiene beneficios y cons. En nuestro caso somos IT. ¿Cuál es el beneficio? Mis pares es el CTO, o sea, tenemos la gente, digamos, con la cual construimos, está sentada a la misma mesa. Nos juntamos todo el tiempo y armamos soluciones en conjunto con plataformas. Lo que decía recién de cómo armamos un programa Self-Service BI, bueno, nos juntamos con ellos y decimos qué tecnología, por qué es mejor, armamos arquitectura y tenemos arquitectos al lado, así que eso es espectacular.
Ahora, al ser de IT también te aleja un poquito del mundo de negocio, que como bien decía Paula, es al final de cuentas el driver de todo lo que hacemos en una compañía como la nuestra. Entonces, eso es un poco lo que veo como pros y cons, pero lógicamente, digamos, estás del lado de negocio, al revés, ¿no? Tengo muchos pares que están más en riesgo su negocio y lo que le pasa es, ok, quizás va más rápido o entiende más rápido la parte comercial, pero hay un abismo hasta llegar a la parte, digamos, de arquitectura. Y a veces lo que pasa es que están disociadas las áreas, ¿no? Hay CDOs que no tienen, por ejemplo, gobierno de datos o que no tienen áreas estratégicas. En mi caso, a mí lo que me gusta es que tenemos el punta a punta. O sea, tenemos la ingesta, el gobierno, la visualización, los modelos analíticos. Entonces nos permite tener completo ese de gobernanza, porque si no, lo que te pasa es que te falta siempre una pata. Y después está la definición formal, ¿no? De hecho, en el banco, para poder definir la posición de CDO, que se validó con Head Office, digamos, con la central, hay un documento de 10 hojas de todo lo que debe hacer y los alcances que tiene el CDO, pero yo creo que eso es un poco lo que veo, más allá de cómo está la circunstancia de cada compañía, qué tiene de beneficioso estar en cada uno de los lugares. A ver, comienzo con una aclaración. En farmacias, el equipo de Data Analytics está en el área de innovación y omnicanalidad. Eso, para el estadio en el que estamos, nos trae varios privilegios, porque por un lado convive con las otras capacidades digitales que desarrollamos, que es tecnología digital, marketing digital, producto digital. Pero por otro lado, el área también tiene unidades de negocio, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho el que el equipo de Analytics tenga a la mano casos de uso y casos de negocio que pueda implementar rápido para generar valor. No sé si, o sea, no creo que sea el área donde debe permanecer en el tiempo. Yo creo que es un tema de madurez, pero creo que todos los que están acá sentados aspiran que el liderazgo de datos finalmente esté en la primera línea de jerarquía, ¿no? Reportando al gerente general. O sea, yo le reporto al gerente general, pero hoy día todavía no estamos en el estado de madurez como para que la compañía diga, en el comité directivo tiene que estar el área de datos igualmente representada como lo está el área comercial o el área de marketing o el área de operaciones. A eso vamos. Yo creo que a eso vamos, ¿no? Pero mientras esto madura, crece, se desarrolla, el área de Data Analytics se convierte en un activo cada vez más importante y por eso debería de ir creciendo en el tiempo. Gracias. Bueno, en nuestro caso, en Banco Galicia, el CDO está en la vertical de riesgo. No significa que eso sea así de manera perfecta, ¿no? Es una cuestión un tanto también coyuntural. ¿Podría estar en tecnología? Sí, podría estar en tecnología, pero ¿dónde se encuentra el CDO? También responde a las características de la organización. Banco Galicia es una organización en tanto a tecnología y en tanto a data bastante madura. Para que tengan una idea, hoy el 60% de la población, de los empleados de Banco Galicia, acceden directamente a los datos. Es decir, pueden tirar queries, generan sus propios tableros. Eso nos habla de una gran madurez de la organización. Y en este esquema y en esta madurez que tiene la organización, el CDO podría estar con más libertad para encontrarse fuera de tecnología. Es decir, hay un gran avance en el Banco Galicia en tanto al trabajar con datos, a tomar decisiones con datos, y es un momento adecuado para que el CDO hoy pueda estar en una vertical por fuera de tecnología. Ahora, hay una gran consultora, no voy a decir el nombre, pero es una gran consultora, determina que el CDO tiene que ser un par del CTO, del CEO. Ahí tenemos otra gran discusión en puerta, ¿no? ¿A quién reporta el CDO? Yo creo que hoy el rol del CDO es sumamente preponderante, es crítico, por eso tiene que responder directamente, tiene que ser un reporte del CEO o del gerente general en caso de que lo haya. Yo tengo una pregunta, quizás volviendo un poco al tema anterior, el tema de la monetización, el retorno de la inversión y todo eso, que claramente es fundamental, porque si no va a haber un retorno, difícilmente haya plata para el proyecto, ¿no? Tiene que tener una justificación y un sustento. Desde el gobierno de la ciudad nosotros trabajamos no de una manera de monetizar nuestros servicios, sino de mejoras cualitativas de la visión de los vecinos hacia el gobierno y hacia la ciudad en general y en la calidad de vida de las personas de la ciudad. ¿Ustedes tienen casos de uso no monetizables, por llamarlo de alguna manera? ¿Y cómo se mediría en caso de que
no se quiera ver la mejora cuantitativa del retorno de la inversión, sino la cualitativa para entender si nuestro servicio sirve por fuera del retorno de la inversión y de generar más ingresos, ¿no? Bien. En Banco Galicia creemos que de alguna manera todos los productos de datos tienen cierto nivel de revenue, de monetización. A veces es difícil o casi imposible calcularlo, pero por ejemplo tenemos algún modelo que no genera directamente el modelo un revenue en el negocio para con el cliente, sino que genera por ahí un ordenamiento en el área que utiliza ese modelo, porque le podemos clasificar determinada cuestión en deciles, que esa clasificación le permite al área poder organizarse de una manera mucho más eficiente. Ahí es muy difícil calcular el revenue y posiblemente podemos decir que no hay un revenue de este modelo. Pero abajo de eso sí que hay una mejora en el área, muy difícil de monetizar o generar un KPI que nos muestre cuál es el retorno de este modelo. Casos como este tenemos muchísimos donde es factible que no encontremos un revenue directo, pero genera una mejora para la organización, para un área determinada. Yo puedo complementar contándote que si bien en farmacias al ser retail, la venta es como que lo más tangible, lo que los stakeholders están buscando. Lo que creo que hemos vivido es que los datos nos permiten hacer las cosas mejor, ¿no? Dar una mejor experiencia, enganchar mejor con el cliente. Y si bien hoy día son KPIs secundarios, sí vemos que cuando hacemos las cosas mejor con datos, el cliente cambia su perfil, ¿no? El cliente termina teniendo una mejor frecuencia, un mejor ticket, un mejor NPS, ¿no? Que son finalmente datos que te cuentan un poco más de la calidad de la relación que estás teniendo con el cliente, ¿no? Y eso también lo medimos porque creemos que eso es lo que finalmente genera más venta, ¿no? La venta es como que el endgame, pero finalmente la experiencia, el enganche con el cliente, que se traduce mucho en NPS, es lo que hace que ese cliente vuelva, compre y compre más y te prefiera a ti. Sí, tal cual como dice Paula y como dice Marcos, yo creo que ahí hubo un cambio de paradigma hace unos años que es pasar de lo transaccional a lo relacional, ¿no? Antes era te vendo y ese era el objetivo, ¿no? El KPI, cuánto vendí el año pasado, y hoy las organizaciones se dieron cuenta que el valor se usa mucho lo que es el lifetime value, ¿no? Es decir, no es solamente la primera venta, sino es cuánto valor se generó ese cliente en el transcurso del tiempo que estuvo con nosotros. Y para lograrlo tenés que darle una excelente experiencia, y para darle una excelente experiencia tenés que ser relevante. Y para ser relevante, los modelos analíticos, por ejemplo, te permiten darle el producto por el canal adecuado para que sea relevante para ese cliente. Que a veces es desafiante porque quizás lo más corto es, no, le doy este seguro, no, le doy este producto que quizás sea más rentable, y no, quizás para ese cliente este producto que quizás es menos rentable va mejor y me va a permitir construir una relación en el tiempo que va a ser más redituable para la compañía y mejor experiencia para el cliente. Como veo que Claudio está ahí, asumo que se nos acabó el tiempo. Entonces, darle las gracias a Pablo, Marcos y Paula por el feedback. Y yo cerraría tu pregunta con un último comentario y es el tema de Value Engineering alrededor de todo lo que es Analytics desde los diferentes momentos. Es un tema súper apasionante, pero resulta que hay casos en los que ¿cómo cuantificas qué tanto le ayuda a formular política pública de los datos? ¿Cómo cuantificas un modelo predictivo que salva vidas en el sector salud? ¿Cómo le vas a poner un valor al retorno de inversión que genera las 1000 vidas o las 100 o la vida que salvaste por un modelo? Entonces ahí creo que hay un reto interesante de no todo es un upsell, un cross-sell, no todo es poner plata sobre la mesa. Hay unos beneficios más difícilmente cuantificables, pero finalmente es impacto que se genera. Bueno, gracias a todos. De nuevo, Pablo, Paula, Marcos, interesantísimo lo que están haciendo y gracias, Claudia.